Hola amados, Dios les bendiga. Espero que me estén escuchando. No sé si me escuchan los que cuando vayan entrando. Dios les bendiga, amados. Este clip de hoy se llama Aviso para los últimos días. La Biblia dice que entre las señales que se van a estar dando para estos últimos días están los cristos, los falsos cristos. Y eso quiere decir los falsos caminos que aparentemente van a venir personas haciéndose pasar por el camino al Señor. No necesariamente que ellos digan que ellos son Cristo, ¿verdad? Pero el Cristo es un nombre para la palabra ungido. Vamos a analizar bien lo que es un ungido. Hay ungidos de Dios, claro que sí. David era un ungido de Dios. Muchos profetas en el Antiguo Testamento eran hombres y mujeres ungidos de Dios. Pero cuando usted ve Cristo, que quiere decir ungido, ¿cómo era Cristo? Cristo había sido separado, llamado, ¿verdad? Escogido para este tiempo. Cristo era en su capacidad de unción. Dios te bendiga, Aide. Cristo tenía humildad, amor por las almas, misericordia, autoridad sobre el enemigo, sobre las enfermedades, sobre los espíritus de enfermedad causados muchas veces por el diablo y no causados por el diablo también. Cristo tenía todas esas características y tenía el llamado de Dios, ¿verdad? El genuino llamado de Dios, porque Él era Dios, Él era el Hijo de Dios. ¿Qué sucede, amados? Que cuando nosotros buscamos a la gente que se creen ungida o se llaman ungidos, nosotros tenemos que ver todas esas características en esa persona. Humilde, con poder y autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre el diablo, con llamado, con obediencia al Padre, con misericordia, con amor por las almas. A lo que es malo le llaman malo. Tiene discernimiento espiritual como tenía Cristo, e identifica cuando Pedro le dice, Señor, que no te pase eso a ti, ¿verdad? Que no te pase eso a ti, que no vaya a ser que te entreguen a los hombres para que te maten. ¿Qué dice Cristo? Cállate, Satanás. Identifica que el que está hablando no es Pedro, sino que es el diablo. O sea, que el ungido de Dios tiene una intimidad. Fíjense que Cristo, bien tempranito por la mañana, en la madrugada, a veces pasaba toda la noche orando, esos son otros 20 pesos. Bien tempranito en la mañana dice la palabra que se iba a lugares solos para orar, para entrar en coinonía con el Padre. Eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Esto es una parte de lo que estamos trabajando. Cuando ahora se da mucha oración colectiva, y eso no es malo porque las iglesias hacen oración colectiva. Mucha oración por Zoom, qué bueno. Bien, es mejor estar haciendo eso que estar haciendo otras cosas. Yo en alguna que otra ocasión he participado, pero la verdadera intimidad con Dios es un tú a tú, ¿verdad? Es cuando de verdad tú estás solito con Dios. Eso es la verdadera intimidad con Dios. Yo quiero que usted entienda
que los disque llamados ungidos en este tiempo no necesariamente son ningunos ungidos. Y los vamos a identificar de esta forma. El ungido, como yo les dije, tiene todas las características de Cristo, porque su nombre era Cristos, ungido. Pero, ¿cómo yo identifico lo que no es de Dios en este tiempo? Pues yo lo identifico porque si usted identifica un líder que se llama ungido, orgullo, no hay unción ninguna. Ese no es ningún ungido. Si usted identifica guerra, pelea, chisme, ataques, tiraera, como le decimos ahora, eso no lo hace un ungido o una ungida de Dios. Y eso se está dando en el mundo entero. Eso se está dando a nivel global dentro de la iglesia. Yo veo muchos videos que vienen de otros países, como por ejemplo España, que ha crecido mucho en su presencia espiritual, ¿verdad? En cuanto a gente convertida, conocedora de Dios, pastores, mujeres de Dios, espectacular. En Israel hay unos hombres y unas mujeres de Dios que están haciendo la gran diferencia. Pero un ungido es otra cosa. Esas personas pueden ser ungidas siempre y cuando tengan el carácter de Cristo. Si no tenemos el carácter de Cristo, no somos ungidos. El ungido busca el avivar del Espíritu, la presencia del Espíritu, el mover del Espíritu en su, ya sea en su ministerio, ya sea en su iglesia. Pero el ungido, ese avivar del Espíritu tiene varias facetas. Vamos a bregar con por lo menos con dos de ellas. Cuando ese avivar entra en la iglesia, tú tienes que tener, el ungido tiene que tener el discernimiento, como hablábamos ahorita de Cristo, para identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Ok? Siempre, aún dentro del templo, se dieron fuego que no era de Dios, ¿verdad? Fuego, ¿cómo le dicen? Fuego extraño. Dios le bendiga, Dios te bendiga, Miriam. Fuego extraño. El ungido tiene que identificar el fuego extraño. Porque Satanás, cuando se rebela contra Dios, era parte de los ángeles. Judas era parte de los discípulos. Vemos Diótrefes y otros cuantos que menciona Pablo, que eran parte de su ministerio y de la gente que lo seguía y lo ayudaba, y de momento se le va en contra, porque eso va a pasar siempre dentro de la iglesia. El enemigo no descansa y va a tocar gente que tienen áreas débiles y que ceden a esas áreas débiles. Pero cuando yo me llamo un ungido de Dios, amado, cuando yo entiendo que yo soy un ungido de Dios, yo tengo que velar el mover del Espíritu. Siempre se van a colar falsas doctrinas, siempre se van a colar falsas profecías, siempre se van a colar falsas enseñanzas. Eso no hay ningún problema con eso. Eso pasa. Eso sucede. Podemos caer víctimas de esas situaciones. No hay ningún problema con eso. Aprendemos. Y tan pronto identificamos la primera cosa que nos dice, esto no está bien, nosotros rapidito nos zapateamos de eso. Eso lo hacen los
ungidos de Dios. Cristo tuvo a Judas hasta que le dijo, bueno, vete a hacer lo que tienes que hacer. Lo despidió de los discípulos. Lo despidió. Él lo tuvo allá adentro. Él sabía que él metía la mano, que él robaba. Él sabía que él protestaba contra Cristo y contra las cosas que Cristo permitía. Pero llegó el momento que Cristo le dijo, el enemigo te tiene. Bueno, no le dijo eso, en la Biblia no dice, la Biblia dice que el enemigo entra tras el bocado. Pero Cristo le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas salió de en medio de la cena en la que estaba con Cristo. Porque cuando yo soy ungida de Dios, a mí me pueden engañar. Claro que sí. Yo me puedo engañar. Eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema. Esas cosas suceden dentro de la iglesia. El problema es que el ungido inmediatamente recapacita, se da cuenta, identifica, ¿verdad? Y sale de medio de esa situación. Eso indica que la persona es un siervo de verdad, un ungido de verdad, que lo engañaron, que se engañó, que pasó esto, que me equivoqué. Eso no es ningún problema. Volvemos otra vez, y cogemos ¿verdad? El top, como dicen en inglés, y lo enrollamos de nuevo. No hay ningún problema. Pero el que se llama ungido o la que se llama ungida, porque habemos mujeres también dentro de este ministerio, aunque hay gente que son unos machistas y no creen en el ministerio de la mujer, esos son otros 20 pesos, ya yo con Dios. Cristo tuvo un montón de mujeres dentro de su grupo. Y una de ellas, o sea, aunque no estaba en su grupo, que fue la samaritana, fue la primera evangelista de su tiempo, mujer. Yo quiero que usted entienda que nosotros tenemos que identificar a la gente a los que le llamamos ungidos, o los que se autoproclaman ungidos. Yo tengo mucho cuidado con eso de autoproclamarse algo. O sea, nosotros tenemos ministerios, los tenemos. Y podemos entender que tenemos ese ministerio y podemos decirlo, eso no hay ningún problema. El problema es cuando yo me presento con esa tarjeta, ¿verdad? Como que yo soy X o Y cosa. Ahí vamos a ver que el que usted llama ungido, que usted lo sigue o la sigue, esa persona es un orgulloso. Esa persona es una persona que dice que lo que hizo está bien, aunque le llamaron la atención, o él se dio cuenta que la cosa no estaba bien. Si yo insisto en que yo estaba bien, en que el fuego extraño que se metió en mi vida, que estaba bien, yo no soy ningún ungido nada. El verdadero ungido tiene que velar el mover del Espíritu en su iglesia. Y tiene que entender que el verdadero ungido no puede permitir que nadie traiga una falsa profecía. Pero hay que permitir la profecía, porque la Biblia dice, sobre todo que profeticéis, y está hablando de la profecía. Está hablando de la profecía, punto, se acabó. Y si hay duda, pues uno busca el original en griego para ver a qué se refería Pablo. Está hablando de la profecía. Sobre todo que profeticéis. La profecía no puede escasear en la iglesia, porque esa es la voz de Dios y ese es uno de los ministerios y dones que el Señor ha puesto dentro de la iglesia. No puede escasear. Si yo como líder en mi ministerio, en mi iglesia, veo que falta la profecía, tengo que pedirle al Señor, Señor, bautiza a mis hermanos con el bautismo del Espíritu Santo.
Distribuye dones en mi iglesia. Levanta profetas, levanta maestros, levanta predicadores, levanta evangelistas. Eso es el cuerpo de Cristo. Eso es el cuerpo de Cristo. Entonces, amados, tenemos que entender que una vez que si se da una falsa profecía dentro de la iglesia, ahí mismo el líder lo ataja. Eso lo hacía Rafael Torres Ortega. Fácil. Ahí mismo le dice, no, cállese, con toda la autoridad del mundo. Con toda la autoridad del mundo. Porque identificó que eso no era Dios, que era fuego extraño. No tenemos que tener miedo de ninguna clase. Yo creo que yo he hablado sobre esto y creo que hace falta que hablemos más sobre los avivamientos y sobre cómo es que se comporta el Espíritu Santo. Hay presencia de Dios en un lugar en que la gente no esté brincando, ni saltando, ni comiéndose el micrófono. Yo creo en el brinco y salto, yo creo en el hablar en otras lenguas, yo creo en la profecía, yo me crié espiritualmente en eso. Cuando yo vine a los caminos del Señor, ese fue mi cuna, esa fue mi enseñanza. Así era mi iglesia. Yo conozco eso. Y sé cómo se comporta el Espíritu Santo en una iglesia emocionalmente sana, como dice el libro de este muchacho que ahora mismo no me acuerdo, Scarpetta, no me acuerdo cómo que se llama. En una iglesia emocionalmente, no solo emocionalmente, espiritualmente sana. ¿Cómo se comporta el Espíritu? El Espíritu se mueve porque tú se lo permites. Porque nosotros podemos detener la obra del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Claro que sí. Nosotros podemos, la Biblia habla de resistir al Espíritu Santo. Nosotros lo podemos resistir, sí. Y nos llamamos disque ungido. El ungido está en conexión continua con el Espíritu de Dios. Se puede equivocar. Podemos traer algo que no sea de Dios, podemos decir algo en algún momento, un error. Lo corregimos inmediatamente. Y eso es buenísimo. Yo veo muchos líderes que corrigen. Qué bueno que eso existe. Hombres y mujeres de Dios sanos espiritualmente. ¿Verdad? Que conocemos la palabra. ¿Nos pueden engañar? Claro que sí que nos pueden engañar, o nos podemos engañar, o podemos hacer algo que pues, ¿verdad? No era. Pero cuando yo quiero permitirle al Espíritu Santo que se mueva en mi iglesia, que se mueva en mi vida, que me use con autoridad y con poder, porque es que a eso estamos llamados, a que Dios nos use. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, amados? Yo tengo que vivir en el Espíritu, como decía Juan. Ayer yo hablaba precisamente de Juan, ¿verdad? Cómo Juan está en el Espíritu cuando Cristo se le aparece en la isla de Patmos. Y dice Juan, entre los primeros versos, no sé si el primero, yo estaba en el Espíritu cuando oye esa voz, cuando ve ese personaje detrás de él. Qué cosa más maravillosa, amado. Es que tenemos que vivir en el Espíritu. Siente una presencia de Dios aquí preciosa. Tenemos que vivir en el Espíritu, porque el tiempo nos lo dice. Tenemos que buscar avivamiento, pero hay que tener cuidado con los avivamientos formados por nosotros. A la forma mía, con mi firma, con mi aprobación. El avivamiento no tiene que tener mi aprobación. Es la aprobación de Dios. Con mi firma, con mi aprobación, No, es que eso no es así. El avivamiento, cuando hay un avivamiento local o general, va a llevar al arrepentimiento. Ese es el primer signo de que hay un avivamiento.
vidas convertidas a Cristo. Vidas convertidas a Cristo. Además de todas las demás señales de sanidades, de milagros, esos son señales. La Biblia dice, estas señales, dice Marcos 16, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y éstas sanarán. ¿Verdad? Y por ahí sigue una ristra de cosas. Esos son señales. Y son señales que siguen a la iglesia. Pero el ambiente de un avivamiento son vidas convertidas, gente transformada, vidas que regresan a los pies de Cristo. Eso es un avivamiento. Lo puede causar cualquier cosa. Preferiblemente la oración. Preferiblemente una vida comprometida con Dios. Entonces la persona que está a cargo de eso, como en el caso de la iglesia primitiva, que estaban Pedro y Juan y los discípulos a cargo de esa obra, tienen que vivir en el Espíritu. Fíjense que para que Pedro pudiera estar a cargo de esa iglesia primitiva, amados, mira qué cosa más hermosa. Déjame saludar aquí a unas cuantas gente. Tengo a Luis. Ay, Dios te bendiga, Luisito. GPS, mi amado y amigo. Rose Nieves. ¿Quién más tengo por ahí? Muy bien. Ahorita tenía a Miriam y tenía a Aide. No sé si siguen por ahí, pero los abrazo a todos y los saludo. Mire, cuando hay un ambiente de avivamiento, ese líder que está a cargo de ese avivamiento tiene que haber sido ejercitado igual que Pablo fue ejercitado. Estoy llegando al lugar para donde voy, así que ya estoy terminando. Pedro fue ejercitado de la siguiente manera. Negó a Cristo. Se dejó usar por el diablo. Ay, bendito. Trató de volver a lo mismo que él hacía. Todas esas cosas nos pasan a nosotros. Pero siempre tuvo el llamado del maestro, como te llama a ti y a mí. Y cuando nosotros somos ejercitados en esa intimidad, cuando Cristo le hace ese desayunito que le hace allí a la orilla del lago, y le hace unos pescaditos, qué cosa más maravillosa. Esa es la intimidad de Dios contigo, amado. Eso es intimidad. Y Dios te llama a la intimidad. Cuando tú y yo entramos en esa intimidad tan maravillosa, amados míos, ahí podemos ser líderes preparados para dirigir un ambiente donde se cree un avivamiento. ¿Por qué usted cree que Lolo Castro fue la persona que Dios usó en el avivamiento del 33? Porque era un hombre que se metió con Dios en oración, buscaba la presencia de Dios. Pues Dios tiene que haber un resultado para eso. Dios te bendiga y Dios te guarde. Luego seguimos hablando más cositas hermosas del Señor. Les amo.